Como decíamos el domingo pasado, las lecturas de estos domingos tienen la intención de preparar para el bautismo y a quienes ya estamos bautizados nos regalan una oportunidad para revisar nuestro ser bautizados y evaluar nuestra vida cristiana. Así como el domingo pasado todo giraba en torno al agua y la sed, este domingo todo gira en torno al simbolismo de la luz y la ceguera. Mirando un poco el contexto en que fue escrito este texto, se trata de un contexto polémico de fines del siglo I, donde había mucha tensión entre cristianos y judíos. El año 70 se había fraguado la separación teológica, diríamos, doctrinal entre los cristianos y los judíos. Pero esto se empieza a concretar más fuertemente en torno al año 90, cuando nos encontramos con expulsiones oficiales de cristianos de las sinagogas. Para entender un poco de qué se trata el tema de la luz, algunas frases familiares que nos pueden ayudar a comprender. Por ejemplo, cuando hablamos de sacar a la luz, de desvelar. Bueno, todo lo secreto, lo oculto, tiende a ser fuerte de corrupción o de soberbia. Por ejemplo, quien conoce lo secreto tiende a utilizarlo como una fuente de poder o de superioridad respecto de los demás. El espíritu, en cambio, es verdad, transparencia, apertura, luz. U otra expresión, dar a luz. Hacer nacer. Todo lo que es estático, petrificado, intransigente, refractario al cambio, hace morir la creación. El espíritu, en cambio, es creativo, novedoso. Abre caminos inexplorados. La luz permite avanzar. Una imagen interesante es pensar en el ser humano como quien es ciego de nacimiento. Los cristianos estamos invitados a ser mujeres y hombres de luz, que ven. Por otra parte, el ciego es también imagen de todos aquellos que dicen que ven y no necesitan, por tanto, de ninguna luz. Aquellas personas que creen que tienen la razón, por ejemplo, que lo tienen todo claro y de paso se encargan de decir que los demás no entienden o no ven cómo son las cosas en verdad. Tanta certeza siempre es un poco sospechosa. Los cristianos, más bien, con humildad nos abrimos al misterio y a la sorpresa de Dios. Por ejemplo, que ama a todos sin distinción, que nos quiere como hijos, sin condiciones. Los que tienen tanta claridad acuden poco a Dios para preguntar. El encuentro con Jesús hace ver. Jesús es la luz del mundo. Ahora, ¿de qué se trata ver? En este evangelio es la mirada de la fe. No se trata simplemente de ver según lo que nos muestran, por ejemplo, las normas o la moral, si algo calza con ella o no, si es correcto o incorrecto. Esa es una mirada estrecha, similar a la de los fariseos. Tampoco se trata de la mirada de la ciencia, que aborda la naturaleza como un objeto, sus dimensiones, sus causas, sus efectos. Jesús más bien arroja una luz sobre la existencia humana que es mucho más cercana, por ejemplo, a la poesía, que no tiene nunca una lectura única, sino que toca el corazón más bien de las personas que la leen. Jesús nos acerca a la realidad, ayudándonos a encontrar un sentido, profundidad. Por ejemplo, al mirar a un niño nos descubre la esperanza de Dios. Al mirar los astros aparece nuestra pequeñez y el cariño de Dios. Al conversar con pecadores nos introduce en el misterio que es su misericordia por todos. Jesús nos ayuda a ver en profundidad la vida, el espíritu que la anima, su sentido, su trascendencia. La luz de Jesús nos muestra esperanza en medio del pecado, del dolor, incluso de la muerte injusta e incomprensible. La luz de Jesús nos hace entrar en un misterio, nos hace ver, como los poetas decíamos, descubriendo con imágenes, no con fórmulas precisas. La luz de Jesús nos va develando quién es el Padre, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra vocación, de un modo muchas veces poco preciso, pero siempre novedoso para quien se deja sorprender. Jesús hace que nuestro corazón palpite, sienta. El cristiano que se ha dejado convertir, por tanto, ve más allá de lo evidente porque ve con el corazón. La realidad entonces se muestra en su más profunda verdad, cuando la luz de Jesús nos ayuda a entrar en ella y en su sentido más hondo. Jesús, en esta lectura, por ejemplo, hace un milagro enorme, patente, pero la ceguera de los fariseos o la indecisión de los padres les impide acoger y reconocer esa presencia del Espíritu. Vivir desde la norma y la regla termina por descalificar la acción de Dios.
El temor les impide reconocer que efectivamente este es mi hijo y ha sido sanado por Dios, aunque sea sábado. En el relato, curiosamente, quien comenzó ciego va avanzando al encuentro con Jesús como su Salvador. Lo reconoce. En cambio, los que dicen ver, cada vez se van volviendo más ciegos. Al mismo tiempo, la luz de Jesús significa, por otra parte, conflicto. Es riesgoso ver con la luz de Jesús. Trae conflicto con quienes se resisten a ver de ese modo. Es conflicto de unos con otros. Dejarse iluminar por Jesús y que eso te tome la vida entera implica conflicto. A este hombre de la historia lo distancia finalmente de su religión y un tanto también de su familia. ¿Tienes entonces la suficiente humildad para reconocer lo poco que ves y dejarte iluminar y sorprender por Jesús? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo que puede tener la fe en tu propia vida? Soy Juan Cristóbal Beitía, director de revista Mensaje.